transmisión en vivo de este servicio dominical. Muchas gracias por la presentación de que somos viejos amigos. Sí, claro que sí. Sí, sí. Desde la universidad nos conocemos. Él es Luis Enrique. En este momento vive en Cali y nos estará acompañando con la exposición del mensaje de hoy. Gracias, Lucho. Por ahora comienzo yo. Gracias. Vale. Entonces, como se dan cuenta, estaremos los dos exponiendo el mensaje de hoy, que es una parte que hacemos los domingos. Ya se dieron cuenta, tomamos la cena, recogimos la ofrenda, tomamos la ofrenda y en ese momento nos disponemos a estudiar del mensaje. Y precisamente en esa dinámica que tenemos de estudiar las escrituras, el año pasado, el 2020, el famoso 2020, fue un año en el que estudiamos el Evangelio de Mateo, todo el año. Y en lo personal quedó muy grabado y sé que en varias personas también. Vamos a aunar esta situación en la que estamos varios de nosotros con el Evangelio de Mateo. Para mí fue muy, muy animante, fue muy edificante, como dicen algunos. Me ayudó un montón, en lo personal me ayudó un montón. Sé que a varios también. Conectamos de una vez con Mateo, vamos a terminar este ciclo. Mateo 1, 18 al 25, dicen las escrituras, Mateo 1, 18 al 25, vamos a leer Mateo y vamos a terminar el ciclo precisamente hablando de Mateo y vamos a comenzar uno nuevo y ya les voy a explicar un poquito más. Mateo 1, 18 al 25 dice, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Versículo 20. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, versículo 23, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María como su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Como les decía, el año pasado fue todo un viaje por el Evangelio de Mateo. Y así comenzamos ese viaje, esa jornada, con esta escritura, hablando del niño que iba a nacer, de una virgen, concebido o engendrado en ella del Espíritu Santo. Es una historia muy conocida, los detalles son muy llamativos y entre ellos, entre esos detalles, los nombres de Jesús que aparecen en esa escritura. Aparece el nombre de Jesús y aparece el nombre de Emanuel. Entonces, ¿cuál es el nombre? ¿Será Jesús Emanuel? O sea, ¿cuál es realmente el nombre de Jesús? Y como nombre como tal es Jesús. Jesús es el nombre como tal, Jesús. Pero ¿y ese Emanuel qué significa? Ahí la escritura nos lo aclara qué significa. Y significa Dios con nosotros. Y realmente en las escrituras se maneja como un título y una característica de Jesús. ¿Qué significa eso? Que Jesús es Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. De eso se trata y ese es el mensaje de este término o de este nombre
de Emanuel. Y así como comienza el Evangelio, así mismo termina. Mira lo que dice Mateo 28:18. Ya vimos Mateo 1:18, ahora mira Mateo 28:18, hasta el versículo 20. Mateo 28, del 18 al 20, dice la escritura, mira cómo termina el Evangelio. Dice, acercándose Jesús, les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, más literalmente dice, y miren, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos un pequeño retorno. Gracias. Gracias. No, todavía está el retorno. Alguien tiene el micrófono encendido. Espero que no incomode mucho a las personas que nos escuchan. Si se dan cuenta, la escritura, el Evangelio en Mateo 1:18 hasta el 25 comienza diciendo que Jesús es Dios con nosotros. Y termina el Evangelio Jesús mismo diciendo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y varios de nosotros hemos experimentado este Dios con nosotros. Varios de nosotros hemos experimentado ese acercamiento a Jesús, pero más que acercamiento, esa compañía de Jesús, ese Jesús en nosotros, con nosotros y en nosotros. Y es a mí algo que me llama la atención de la frase que Jesús dice acá, es que no dice yo estaré, sino dice yo estoy. Le está hablando a sus discípulos, a sus seguidores en ese momento, pero eso que le dice a ellos también se aplica a nosotros, aparece en otros lados de las Escrituras, diciendo, mira, desde el momento en que tú te unes a mí, yo estoy contigo. Y es algo que a muchos, y lo he hablado con muchos, les ayudó en su pensamiento, les ayudó en su vida, ver esa realidad, sobre todo durante la cuarentena, durante el aislamiento, aún durante la enfermedad, en donde varios experimentaron el COVID. Y me decían varios de ellos, qué especial entender que Dios, a pesar de las circunstancias, está conmigo. A pesar de lo que yo haga, a pesar de lo difícil que sea la situación, a pesar de cualquier cosa que yo llegue a pensar, ahí Jesús está conmigo desde que yo me uní a él. Y termina diciendo, hasta el fin del mundo. Pero quiero proponerles un acercamiento un poco diferente. Estudiándolo más literalmente, me encantó esta frase que Jesús dice más es como hasta el cumplimiento de los tiempos. Yo en lo personal le he agarrado como siempre, 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 desde ahora y para siempre. Bueno, ¿y quién es este? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este ser que quiere estar conmigo, que quiere estar contigo para siempre? Pues Él es. Y vamos a hablar de esta frase en unos momentos. Conectemos con Mateo 12:1 para conectar con quién es Jesús. En palabras del mismo. Mateo 12, y son las últimas escrituras de esta primera parte. Vamos a leer Mateo 12:1 y Mateo 12:6. Dice Mateo 12:1, por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. En esta parte hubo una crítica de los fariseos porque lo que hicieron los discípulos de Jesús a ellos los ofendió y había una historia detrás. Pero Jesús les contesta de la siguiente manera en el versículo 6. Y sobre todo esta parte es la que queremos resaltar. Jesús le contesta hablando de David y de lo sagrado del templo. Y termina diciendo en Mateo 12:6, pues les digo
que algo mayor que el templo está aquí. Pasemos de una vez a Mateo 12, 41 al 42. Recordemos esa frase, pues les digo que algo mayor que el templo está aquí. Y Mateo 12, 41, 42 también hay una crítica de los escribas y fariseos, pero le hacen ya una pregunta o una petición, y es, danos una señal. A lo que Jesús le responde y les dice acerca de la señal que ya fue dada en Jonás, pero le sigue diciendo, versículo 41, los hombres de Nínive, recordemos, Jonás fue un profeta que fue a Nínive a llamar al arrepentimiento a las personas. Entonces Jesús dice, los hombres de Nínive, estos que se arrepintieron, se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí, refiriéndose a él mismo. Mira el 42. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. ¿Qué nos dice estos fragmentos, estas partes de las escrituras? Jesús mismo está diciendo que Él es más grande que el templo, que Él es más grande que Jonás, que Él es más grande que Salomón. El templo, un elemento majestuoso, un lugar majestuoso, sagrado para ellos. Jonás, un profeta llamativo para ellos. Y Salomón, uno de los reyes más grandes que tuvo el pueblo. Pero Jesús dice, yo soy más grande que ellos. Y ya aplicándolo a nosotros, Jesús es más grande que cualquiera que te imagines. No hay uno como Él. Hablando con alguien, me decía, estudiando Mateo y hablando de lo que hemos vivido en estas épocas, me decía, ¿sabes qué? Ahora veo con más claridad que Mateo quiere conectarnos con quién es Jesús. Y estoy asombrado, me decía. Qué alegría, la verdad, a mí me alegra mucho ver que alguien piense así, o sea, que se asombre de nuestro Señor y que conecte con esto que Mateo quería decirnos y que va más allá de nosotros como humanos. Dirige nuestras miradas a Jesús. Y la verdad lo hemos resumido en una pequeña frase y es, Él es. Él es. Y ese es nuestro tema del año. Él es. Estaremos trabajando fuertemente, si Dios lo permite, en el 2021, la persona de Jesús. Estaremos estudiando quién es Él, cómo piensa, cómo vivió, qué habló, qué dijo. Y para ello, en los servicios dominicales, estaremos estudiando el Evangelio de Juan. Así que les animamos a que lo lean, a que lo estudien, a que lo tengan presente cada día y que los domingos nos conectemos para estudiar juntos el Evangelio de Juan. Hemos visto cómo Mateo describe la grandeza de Jesús, la grandeza de su reinado. ¿Quién es Jesús? Lo hemos visto. Seguiremos ampliando la visión con lo que nos dicen las demás escrituras y en este caso el Evangelio de Juan. Y para esa conexión los dejo con mi viejo amigo, con Luis Enrique. Gracias, mi hermano, por estar con nosotros. Gracias. Y conectamos, mi hermano. Adelante. Muchísimas gracias, Luis Miguel, por todo lo que compartes, la oportunidad que hoy tengo de predicar en esta transmisión en vivo. Buen día nuevamente para todos. Es una alegría para mí poder tener este tiempo para compartir una reflexión bíblica. Como lo mencionaba Luis Miguel, me encuentro en la ciudad de Cali. De pronto, para los que no me conocen, Luis Enrique Hoyos es mi nombre. Y de ahora en adelante, en la medida de las posibilidades, si Dios lo permite, estaré también sirviendo en estas transmisiones de la Iglesia de Bogotá en la parte de la predicación y lo que más dispongamos o que con el grupo de trabajo podamos disponer para servir. Yendo a lo que nos está ahora comentando Luis Miguel,
El Evangelio de Mateo, como él lo describe, habla de la grandeza de nuestro Señor Jesús. Tenía también un enfoque muy, muy específico a creyentes, cristianos de origen judío, y utiliza muchos elementos de la fe judía para mostrar que Él es el Mesías esperado. Ahora, con el Evangelio de Juan, pasamos a encontrarnos con una dimensión tal vez un poco diferente. Es un evangelio que es mucho más tardío, varios años más tardío que el de Mateo, y tiene un grupo muy específico de personas al cual se dirige. Los intereses de Juan se centran específicamente en una situación que se estaba viviendo, de la cual hablaremos un poco más adelante. Quiero que me vayan acompañando, por favor, al libro de Génesis, en el capítulo 1. Vamos a ir al comienzo de la Biblia, capítulo 1, versículo 1. Y quiero a través de este pasaje, en el primer capítulo de Génesis, conectar con las intenciones, con la dimensión de lo que Juan quiere exponer en su evangelio. Génesis 1:1 dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: que exista la luz, y la luz llegó a existir. Obviamente es un pasaje bastante conocido por muchos de nosotros. Ahora, lo interesante con este pasaje es que nos está mostrando un momento inicial de todo lo creado, donde no había forma, donde había un caos por completo, la oscuridad dominaba, y con solo Dios mencionar una palabra es que eso cambia por completo. Donde no había luz, llega a existir. Bien, hablamos acerca de nuestro Señor, de nuestro Dios, como el creador. En la tierra hay muchas personas que crean cosas. Hay quienes manufacturan, quienes transforman materiales y crean, entre comillas, cosas. Pero realmente no están creando, están transformando lo que ya existe. El único que permite que lo que no exista por completo llegue a existir es Dios. No había luz en este momento y permite que exista, y luego viene el ciclo en donde empieza a dar a luz realmente los ciclos de los días, el día y la noche, las aguas de arriba, las aguas de abajo, la tierra, las plantas, los animales, luego el ser humano. Pero algo que quiero enfatizar de este pasaje es que solamente con el poder de su palabra, con lo que él dijo, es que pudo llegar a ver algo. Tuvimos un tiempo de confraternidad muy interesante antes de comenzar esta conexión a las 10 de la mañana. Habitualmente eso hacemos con las iglesias de Cali, Santander, Eje Cafetero. Tenemos un tiempo antes para confraternizar y hablábamos de si habíamos conocido personas poderosas, si habíamos tenido la oportunidad de conocer a alguien con poder. Se mencionaron ejemplos buenos, ejemplos malos. Yo tuve la oportunidad de estar en las fuerzas militares. No fui el soldado más aguerrido, no fui Rambo, pero estuve prestando mi servicio militar obligatorio. Pero algo que me llamó la atención es el poder que tenía la palabra de un comandante, de una persona con rango dentro de la institución castrense. Lo que él decía, se hacía. Y a veces de una forma, pues tal vez
jocosa en algunos casos, en otros casos haciendo valer su autoridad. Decía, mire, lo único que quiero escuchar de ustedes es que ordena como ordene y cumplida su orden. A ello vi el poder de las personas en cuanto a lo que dicen. Si un comandante ordenaba algo, casi que tocaba hacerlo por obligación. Obviamente hay límites, hay una normatividad, hay una jurisprudencia de lo que pueden hacer los militares, cosa que no pasa en los grupos ilegales. Pero lo que quiero enfatizar es el poder de las palabras de estas personas. Y se manifestaba en los efectos, en las vidas de los que estábamos bajo su cargo. Dios con solamente una palabra, ¿sí? O sea, Dios profiere una palabra, su Santo Espíritu afecta el mundo material y da a luz cosas. Él da a luz su palabra y con ella crea, hace que de la nada exista algo. Eso nadie tiene la capacidad de hacerlo. Por más poder que alguien tenga aquí en la tierra, si sea la persona más rica, el político, la figura del gobierno con mayor poder, nadie tiene la capacidad de, con sus palabras, de que algo pueda nacer. Y precisamente con este momento de la creación es que conecta el evangelista Juan. Vamos por favor al capítulo 1 de Juan. Juan conecta con esa realidad de Cristo. En el capítulo 1, desde el versículo 1, nos podemos dar cuenta de esta situación. Capítulo 1, versículo 1 dice, y en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. Sí, Mateo nos habla, obviamente, de ese Emmanuel, de ese Dios con nosotros y sobre todo con su pueblo escogido que eran los judíos y que pues por muchas situaciones de su historia ya sentían, oye, ya Dios no está con nosotros, pero para los judíos cristianos sí, Dios estaba con ellos. Pero ahora, desde mi perspectiva, Juan da un paso más allá, un paso, por decirlo de algún modo, existencial, y no dice, mira, no, él no solo realiza todas las promesas al pueblo judío, es que él realiza la existencia de todo lo que hay, desde los granos de arena más pequeños a la orilla del mar hasta los árboles más grandes que podemos encontrar en bosques en esta tierra. Por medio de él todo existe. Por medio de Cristo. Él es el verbo. Él es la palabra de Dios. Dios da a luz su palabra. Ese espíritu llega y afecta al mundo material y luego se encarnó en la persona de Cristo Jesús. En él se concentran todo el poder y la sabiduría de Dios. O sea, estaba allí, en ese momento original de que todo existiera. Allí estaba Cristo. Entonces, vaya, esto a los oyentes de este texto debía darles una dimensión grandiosa. No estoy diciendo que Mateo no lo haga, pero Juan, y con los intereses que él tenía, ese público objetivo que él tenía, debía darles una manifestación. Mira, donde yo me paro, donde yo me acuesto, lo que yo como, lo que yo veo y observo y percibo, todo es posible por Cristo. Cristo está en todo lo creado. Cristo es la palabra de Dios hecha hombre. ¿Cuál era el interés de Juan? Ahora sí, hablando un poco más específicamente, en esa época, bueno, el cristianismo siempre ha sido víctima de ataques de distinta índole. Hay quienes han querido trastornar la fe del cristianismo. Como ustedes saben, y si no, pues se los comento, creo que bastantes ya lo sabrán, el cristianismo viene del judaísmo. El pueblo judío era el pueblo escogido por Dios y luego a través de Cristo hay una gran transformación. Se entra a la nueva, a la era del Espíritu que ya se venía anunciando por medio de la ley de los judíos.
Se venía hablando de este momento, pero los judíos no entendieron esto, no lo lograron ver, por eso rechazaron a Cristo. Entonces, estos judíos que no quisieron a Cristo, no querían a sus seguidores. Pero también venían otro tipo de ataques, venían ataques más de la imaginación y de la filosofía humana, negando aspectos muy importantes de Cristo. Como por ejemplo que Él fue de verdad aquí en la tierra una persona de carne y hueso. Cosas así estaban enfrentando. Y entonces, de alguna manera, los argumentos que utilizaban estos en contra de la creencia cristiana era, oye, ¿cómo ustedes van a seguir a un Mesías crucificado? Eso no tiene, alguien que sufre, alguien que fue torturado y asesinado, vaya, eso no suena con mucho poder. El Hijo de Dios, una persona que murió de esa manera, no refleja, no da la idea de que de verdad haya mucho poder en tu fe. Podían estar diciendo tal vez estos ataques de parte de estos detractores del cristianismo. Podían estar recibiendo una persecución de tal manera que estaban de pronto cuestionando cosas tan importantes y apartándose, como lo hablaba Flavio el domingo pasado, de la luz. Y hoy precisamente quise predicar un poco con luz de el exterior un poco, porque, bueno, hemos estado tan enclaustrados todos estos meses. En nuestras transmisiones vemos tantos muros, tantas, por decirlo de algún modo, inclusive oscuridad en el sentido de las residencias, no que algún hermano transmita oscuridad o algo así. Estamos viendo de pronto tan difícil. Es muy refrescante ver, por ejemplo, a Willy, que a veces nos habla desde los exteriores, cerca a su casa. He tenido la oportunidad de ver predicando a Carlos Arturo Hoyos en Florida Blanca desde su balcón y uno siente aire fresco. Pero más allá del sitio donde se predique, que no es lo importante, es que esa luz se estaba apartando de los creyentes, se le estaba negando la entrada gracias a esos ataques. Tal vez en la actualidad no tenemos gente que nos esté persiguiendo para que nos circuncidemos, como pasaba en el caso de la persecución judía, o para que respetemos el sábado. No es tan común, pasa, pero no es tan común. Ni tampoco el ataque acerca de la divinidad de Cristo, el ataque acerca de la encarnación, de que Cristo realmente fuera un ser humano. Tal vez actualmente no hay tantos tipos de ataques de ese estilo. Pero en la actualidad hay bastantes riesgos para nuestra fe que debemos tener muy en cuenta. Quiero mencionarlo rápidamente. Vivimos una época en que la popularidad está por encima inclusive del dinero. Las personas hacen lo que sea con tal de ser populares y ganar un me gusta en una red social. En especial los jóvenes, sí. En especial los nacidos con el milenio, los llamados millennials. Pero no, eso no se restringe solamente a ellos. Y muchas de estas personas que son tan populares, a su acomodo, utilizan a Dios y a Cristo mismo para ser populares. Cuando les apetece, mencionan que Cristo ha hecho esto o aquello en sus vidas, pero tienen vidas completamente perversas. Cantantes, personas de la farándula, artistas, inclusive también vemos gente de la política que a su acomodo utiliza la fe y la creencia en Cristo con tal de ser populares. Pero vemos sus vidas, vemos personas que son completamente inmorales, que apoyan temas como la homosexualidad, todo este tema transgénero, y a su vez dicen que no, es que Dios aprueba eso porque Cristo me dijo que yo debía hacer esto. Yo sé que Dios
me ha mostrado y Cristo me ha dicho que yo, como me sienta, debo ser. Y como tienen poder y como tienen popularidad, muchas veces los creyentes nos estamos desviando, estamos perdiendo la perspectiva, o tal vez sí, los criticamos, no estamos de acuerdo con ellos, pero los seguimos y seguimos de alguna manera alimentando la popularidad que ellos tienen para que sigan diciendo mentiras, para que sigan trastornando la fe de la gente. Los ven como figuras públicas, pero dicen cosas absurdas acerca de Cristo. ¿Qué otros ataques hay? Relacionado tal vez un poco con esto que menciono, actualmente hay una religiosidad, por decirlo de algún modo, montada en el pensamiento humano, tal vez como pasaba en la época de Juan. Lo correcto es lo que el ser humano considere correcto. Si el ser humano viene a abortar, pues bien, ¿qué problema hay con esto? Los humanos estamos determinando lo bueno y lo malo, netamente por lo netamente humano, y no estamos conectando con la realidad de que no tenemos un origen humano. Todo lo que existe es de origen divino, fue hecho por Dios a través de su palabra, y Él ha determinado las leyes, las normas por las cuales debe ser guiado todo lo que existe. La misma religiosidad popular cristiana ya ha dado un vuelco, hace muchos años ya, diría yo. Ya no es tanto la prosperidad, los milagros y la sanación, ahora es el mejoramiento personal. Ahora el discurso cristiano es más de, mira, mejora, hazte cada día mejor, sé cada día la mejor versión de ti mismo. Y no hay nada de malo en sí mismo con eso. Yo muchas cosas quiero hacer mejor. Y muchos de los que estarán escuchando dirán, oiga, sí, este muchacho necesita, bueno, muchacho me digo para mí animarme, pero este hombre tiene muchas cosas que mejorar. Pero eso no es lo importante del cristianismo. Lo importante es lo que menciona Juan allí en el capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10 del Evangelio de Juan. Dice, el que era la luz estaba en el mundo. Y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esa palabra, ser hijos de Dios, tiene mucho poder. Estos no nacen de la sangre, ni por los deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Vaya, muchas cosas se podrían decir de este breve pasaje. Quiero enfocarme en dos. En primer lugar, todo creyente, todo el que le ha creído a Dios, todo el que cree en su palabra, que es poderosa, nace de nuevo. Dios lo recrea, no de recreación de irme a un parque a montarme en una resbaladilla o cosas así. Recrea es que vuelve a crearlo. Sí, somos hijos, pero hijos de papá y mamá. Bueno, algunos, de pronto eso no lo tengan claro, pero por ese lado no me quiero meter. Pero el punto es que tuvimos padre y madre aquí en la tierra, un ser humano de carne y hueso. Pero a los creyentes Dios nos engendra como a través de su palabra. Él nos hace completamente diferentes, nuevos. Nos muestra la verdad, y ese es el segundo punto, nos da su gracia. Somos hechos nuevos, no por cuánto mejoremos, no por cuánto poder tengamos aquí en la tierra, que también nos veamos, que tanto lleguemos a poseer, sino porque su palabra ha llegado a nuestras vidas y sobre todo nos ha hecho experimentar el perdón de nuestros pecados. Eso trae como consecuencias muchas cosas, en especial una relación con Dios. Poder recuperar lo que en el Génesis se perdió, una cercanía con Dios. Allí se ve el poder de Dios.
Ahora, nos seguiremos viendo igual por fuera. Tal vez no necesariamente van a mejorar nuestras finanzas. Inclusive, los matrimonios no necesariamente van a ser mejores, aunque es bueno buscar mejorar los matrimonios, claro, y mejorar uno como persona y progresar, no hay nada de malo con eso, pero el poder de Dios se ve en el poder de su perdón. Sentirnos perdonados, la seguridad de una eternidad con Él, es muestra de ese poder creativo existencial de Dios. Aquí moriremos, sea por el COVID o sea por cualquier otra cosa. Aquí muchas cosas llegarán a pasar, pero la eternidad que solamente Dios nos la puede dar, Él es el único que tiene el poder y a través de su palabra nos la da. Él es el único que nos la puede proporcionar. Él es la palabra que nos hace hijos de Dios. Quería compartir con ustedes esta reflexión. Dejo hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención. Si me permiten una oración breve y luego daremos paso a una última canción. Señor Dios, muchísimas gracias por este tiempo. Te doy gracias por todos los hermanos conectados, por los distintos medios. Y Padre, ante todo, que tu poder se siga manifestando en cómo esa palabra tuya nos lleva a reconocer ese perdón, esa vida nueva que nos das con Cristo Jesús. Y gracias por la luz que nos das, Señor, que nos muestra en este mundo de tinieblas el camino por el cual transitar. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Muchísimas gracias por su atención.